Mi madre aplaudía la guerra contra la pobreza de Lyndon B. Johnson, pero no sus proyectos en el sudeste asiático. Un día le comenté que quizá me convendría alistarme, alegando que obtendría material para un libro. «No seas burro, Stephen», me contestó. «Con la vista que tienes, te matarían en el primer tiro. Muerto no se puede escribir». Stephen King, mientras escribo. Hace poco miré un video del canal Moonlight Book que comentaba que no entendía por qué los adolescentes de la larga marcha se inscribían voluntariamente en una competencia extremadamente estúpida y mortal. Una carrera con un 99% de posibilidades de morir y solo un 1% de alcanzar la fama y la gloria. Su desconcierto, aunque comprensible desde una mirada contemporánea, deja entrever una distancia generacional. Hoy nos cuesta entender por qué puede llevar a un chico de 16 o 17 años a ofrecerse por una cosa así. Sin embargo, la historia sociocultural del siglo XX está llena de ejemplos muy similares. Para este análisis te advierto que habrá spoiler de la novela, no de la película, aunque puede que haga una referencia a esta. Las imágenes que vemos no son de la reciente adaptación cinematográfica de La Larga Marcha, sino de otra obra aclamada por la crítica y multipremiada, la última adaptación cinematográfica de Sin Novedad en el Frente, que está basada en la novela homónima de Éric Maria Remarque. Ahí también, jóvenes idealistas, ingenuos y llenos de romanticismo patriótico, marchan felices hacia la carnicería. Lo que los mueve no es el absurdo deseo de morir, sino la promesa de convertirse en héroes, de volver a casa convertidos en hombres admirados. Y creo que esa es la clave, la enorme y subestimada influencia que tiene toda sociedad en su contexto histórico, sobre todo la presión que se le ejerce a la franja masculina en la sociedad. Esto lo analiza en detalle el ensayista norteamericano Robert Greene en su libro Las leyes de la naturaleza humana, en un capítulo titulado Resiste la influencia degradante del grupo. Tenemos en nuestro carácter un lado que por lo general desconocemos, nuestra personalidad social, el individuo en que nos convertimos cuando operamos en grupo. En el contexto grupal, imitamos de modo inconsciente lo que los demás dicen y hacen. Somos más propensos a correr riesgos, a actuar de manera irracional, porque todos lo hacen así. Greene toma como punto de partida el suceso histórico acaecido en la China de los 70, la Revolución Cultural. La base de su ensayo es la novela autobiográfica de Gao Xuan, Nacido Rojo, de 1987, que narra los eventos entre 1966 y 1976 del gobierno de Mao Zedong, donde éste impulsaba desde el poder un movimiento sociopolítico de características coercitivas y violentas. El objetivo era purgar a sus oponentes dentro del Partido Comunista y reeducar a la población en una nueva cultura. Este evento se caracterizó por la persecución de intelectuales, la destrucción del patrimonio cultural, la supresión de la educación superior ejercido por los guardianes rojos. Este grupo estaba conformado por estudiantes universitarios, principalmente que, bajo la promesa brindada por su líder, serían los protagonistas y artífices de una nueva sociedad. Algo que pudimos verlo en el inicio de la serie sci-fi El problema de los tres cuerpos, basada en la obra de otro autor chino, Liu Cixin. Lo más notable que estos sucesos de gran impacto en la vida de cualquier nación, siempre por regla general, tienen la siguiente característica. El poder de turno hace partícipe a una franja etaria concreta, la juventud que está alrededor de sus 20. Un hecho que se va repitiendo a lo largo de la historia, la promesa de que serán los grandes agentes de cambio para una sociedad o un mundo mejor. Pero básicamente, al final de cuentas, solo sirven sin saberlo para los objetivos personales de quienes detentan el poder de turno, para luego ser desechados una vez cumplido el objetivo. La larga marcha es una metáfora de esto. Utilizar y manipular jóvenes cuyo verdadero propósito es ser puntales de un sistema que solo desea mantener por siempre su status quo, no importándole quiénes pagan el precio por esto. Lo mismo acaecía en otro lado del mundo. Jóvenes norteamericanos, inspirados por la tradición de sus padres y abuelos, se presentaban entusiasmados, por lo menos en el comienzo, a luchar contra el comunismo en Vietnam. La posibilidad de dejar la vida en un conflicto armado está siempre presente, pero suele aparecer manipulada por el entorno para perder su significado real. La guerra es presentada como algo heroico, grandioso o necesario, no por lo que es, un matadero.
Reemplaza su horror por una narrativa de gloria, admiración y orgullo, lo que todo joven busca cuando está formando su identidad propia para diferenciarse de sus mayores, pero también ganarse su respeto. Una etapa que comienza en la adolescencia para ir definiéndose en los primeros años de la adultez. Pero que quede claro, no importa la edad, sexo o condición social, las preguntas incómodas que se nos hace es para todos y cada uno. ¿Es tan fácil influir en la mente de las personas? ¿Somos propensos a ser influenciables a pesar de creer que no? Friedrich Nietzsche lo resumió de manera lapidaria. La locura es rara en los individuos, pero en grupos, partidos, pueblos y eras es la regla. Es muy probable que King, cuando escribiese sus primeras versiones de esta novela, el conflicto en el sudeste asiático estuviera en pleno desarrollo. La cultura social de La Larga Marcha es profundamente militarista, ubicada en un Estados Unidos alternativo. Un Estados Unidos que, paradójicamente, tampoco está tan lejos del que conocemos. La novela es una ucronía, una historia alternativa como El hombre en el castillo de Philip K. Dick. King nos da poco detalle de ese país imaginado. Nos dice que tiene 51 estados, que fue bombardeado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y que también sufrió una Segunda Guerra Civil. Muchos han criticado la novela por la escasez de información sobre esta realidad, pero en verdad, el autor dice lo justo y necesario. La intención es clara. No hace falta una enciclopedia del mundo alternativo. Solo necesitamos saber que no estamos en nuestro mundo. O tal vez sí. Porque en el fondo, La Larga Marcha, como toda buena ciencia ficción, es una metáfora de nuestra realidad. Analicemos el contexto histórico. La novela oficialmente se publicó en 1979 bajo el seudónimo de Richard Bachman, pero King la escribió alrededor de 1966, cuando tenía apenas 19 años. Esto está contado en su ya citado libro autobiográfico. El contexto en ese año era que Estados Unidos estaba ya metido hasta la cintura con este asunto del asiático conflicto bélico. Se trataba de una carnicería que estaba siendo transmitida por televisión. Por primera vez, los hogares norteamericanos veían los cadáveres embolsados, las junglas incendiadas, los helicópteros llevando jóvenes mutilados. Era una situación cruda, incómoda, imposible de disimular. Como anécdota, comento un hecho de la época que sucedió en el mundo de la música. Yesterday and Today, un álbum compilatorio de canciones del grupo del momento, los Beatles, escandalizaba a la opinión pública con la fotografía que presentaba en la portada del disco. Mostraba a los miembros de la banda con batas de carnicero, corte de carne vacuno y muñecos desmembrados. John Lennon, ante el cuestionamiento de algunos sectores, respondió: «Es tan relevante la imagen como Vietnam. Si el público puede aceptar algo tan cruel como la guerra, puede aceptar esta portada». Si bien el reclutamiento desde finales de los 50 dejó de ser voluntario para pasar a ser obligatorio, había una sensación de sentido de responder al llamado al deber, el clásico «el tío Sam te necesita». Pero no obstante, en pocos años la cruel realidad alcanzaría a los jóvenes americanos. En Vietnam no había nada de historias y anécdotas heroicas como las que contaban sus padres veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué entonces Stephen King deseaba en algún momento ir a la oficina de reclutamiento sin ser llamado hasta que recibió la contundente opinión de su madre? Ocurría que el servicio obligatorio se manejaba a través de un sistema de sorteo que terminó siendo muy polémico, ya que salían generalmente elegidos jóvenes pobres y con educación básica. Pero al margen de esto, no quitaba que cualquier joven se presentara voluntariamente, como fue la intención del entonces aspirante a escritor. Regresando al contexto histórico, los movimientos pacifistas, las protestas estudiantiles, los disturbios y el descontento social llevaron a que el reclutamiento obligatorio fuese reforzado. La juventud pasó de ver la guerra como un rito de iniciación a padecerla como una condena inevitable. La guerra era un callejón sin salida y la única verdad es que se estaba convirtiendo en una picadora de carne tan cruenta que el saldo al finalizar fue la muerte de 58.000 soldados estadounidenses. La Larga Marcha pertenece al conjunto de obras conocida como The Bachman Books. Si bien King volvió a usar ese seudónimo más tarde como guiño,
En concreto, las 4 primeras novelas como escritor, Rabia, Carretera Maldita, La Larga Marcha, El Fugitivo y el añadido de Maleficio años después, conforman una etapa muy particular de su carrera y más que nada en su vida. Una época de furia y frustración. Lo más llamativo de estos 4 libros iniciales es que son una crítica directa, feroz y sin adornos al sistema, a la cultura y a la idiosincrasia estadounidense. En cuanto a Maleficio, Thinner fue la última obra del novelista hasta que se hizo pública su verdadera identidad, y es la única del grupo que podría haberla publicado sin inconvenientes con su verdadero nombre. Es una historia que trata de otro tipo de protagonistas, gente perteneciente a la clase media alta norteamericana, abogados, doctores y hasta capos mafiosos con que se relacionan. No existe la mención de un gobierno o sistema que viene a maltraer a los personajes. El único marginado son los integrantes de un campamento gitano presentados como los antagonistas. Pero las 4 obras anteriores son otro cantar. En Carretera Maldita, el protagonista es un hombre enloquecido por la muerte de su hijo y la desintegración de su matrimonio, llevado a la inestabilidad mental cuando descubre que su casa y el lugar donde trabaja serán demolidos para hacer una ampliación de una autopista interestatal. Entonces decide volar todo con explosivos, con él inmolándose en su accionar. En El Fugitivo, ya tratado en este canal, la televisión y los medios gobiernan la sociedad. Un concurso mortal se vuelve el frívolo entretenimiento nacional, mientras que el personaje principal no posee recursos para tratar la enfermedad de su hija. Rabia, un adolescente, toma por asalto la escuela y contagia su furia a sus compañeros de clase, porque todos terminan concluyendo que el sistema educativo de su país es también un sistema represivo y controlador, un tema que también toca en su cuento Cain Rose Up. ¿Quién escribió Rabia sin imaginar que décadas después su fantasía oscura tendría ecos dolorosos en la realidad? El tiroteo de 1997 en la escuela secundaria Heath fue el más resonante. El atacante, Michael Carneal, tenía 14 años y en su casillero se halló una copia de Rabia. El incidente llevó a King a solicitar que el libro dejara de imprimirse. Hoy está descatalogado, una prueba más de cómo las ficciones llegan a tener influencia en la vida de las personas de formas insospechadas hasta llegado el momento. Pero volviendo a La Larga Marcha, la novela no solo dialoga con el contexto del sudeste asiático y la frustración juvenil, sino también con el influjo de los medios de comunicación, aunque este no es el tema central como se trata en The Running Man. No obstante, la crítica está ahí. El entretenimiento como opio de los pueblos, el morbo elevado al rango de espectáculo nacional, un método de manipulación que hoy podemos detectar claramente en las redes sociales, los reality shows y los eventos virales que consumimos compulsivamente. Ben Richards, el personaje protagonista del Fugitivo, lo expresa con amarga lucidez. Cuando se iniciaron los concursos, la gente decía que eran el mejor entretenimiento del mundo, porque nunca había habido nada igual. Sin embargo, la idea no tiene un ápice de original. En la antigua Roma, los gladiadores hacían lo mismo. La historia se repite con otras caras. Los jóvenes participantes de la marcha son presentados como héroes valerosos, símbolo de fortaleza y patriotismo. Las familias se sientan en sus jardines para verlos pasar, como si estuvieran viendo un desfile escolar. Nadie parece preocuparse demasiado por el destino de los 99 que morirán, porque la cultura ha convertido el sacrificio en un espectáculo. Como en la vida real, el sufrimiento ajeno se vuelve entretenimiento cuando ocurre a la distancia. Los participantes no son conscientes de las implicaciones de este evento y hasta algunos toman riesgos innecesarios. Un chico llamado Barkovich estuvo a punto de ser el primer ejecutado cuando se detuvo, según él, para sacarse una pequeña piedra de la zapatilla. Ya librado de recibir un disparo de parte de un soldado, le confiesa a sus desconcertados compañeros de ruta que todo formaba parte de un plan para, según él, descansar y estar supuestamente en mejores condiciones para el resto del certamen. Y así todos siguen caminando despreocupados. Hasta Ray Garrity, el protagonista, recibe el beso apasionado de una bella admiradora de su edad, a costa de tener un aviso que ya lo pone en peligro. Sus acompañantes
mezcla de envidia y admiración, lo felicitan por su suerte. Entonces presencian la primera baja. Un chico al que le llaman Corley comienza a renquear debido a un calambre provocando su retraso en la marcha, que viola una de las reglas que impone que hay que mantener un ritmo constante de velocidad. Garrity presencia cómo Corley queda inmóvil, gritando desesperado que no es justo. Es entonces cuando los fusiles abren fuego sobre su cabeza, haciéndola prácticamente desaparecer. Con este atroz suceso, los jóvenes marchantes terminan de comprender en la que se han metido, tal como ocurre en Sin Novedad en el Frente. La presencia de los cuerpos desperdigados en el campo de batalla y la pérdida de la vida de los amigos del protagonista demuestra que la guerra no tiene nada de heroico o glorioso. Es un infierno en la tierra, donde lo único que puedes hacer es cerrar los ojos y seguir marchando. Es significativo que los capítulos del libro estén encabezados por citas de conductores de concursos televisivos. A medida que la historia avanza y la crudeza aumenta, esas frases adquieren un significado siniestro, lo que le da un humor negrísimo que ya se veía en la novela The Running Man. No se trata de perder un automóvil o un viaje al Caribe. Lo que está en juego es la vida de chicos que, en cierto sentido, siguen siendo niños. La larga marcha funciona como una crítica feroz al modo de vida norteamericano, su militarismo, la manipulación de la juventud y su obsesión por el entretenimiento. Es el reverso oscuro del sueño americano. Y todo esto cobra más fuerza si consideramos que cuando quien escribió estos libros no la estaba pasando bien. Su infancia y adolescencia fueron muy duras para su mamá, hermano mayor y él, con un padre que los abandonó a muy temprana edad y una madre sola estigmatizada por este hecho. La cosa no mejoró cuando se casó. Era tan apremiante su situación económica que había llegado a vivir en una casa rodante con su esposa y sus hijos pequeños. Estos eventos dolorosos se asoman furtivamente a lo largo de la historia. El diálogo del escritor que mantuvo con su madre sobre la posibilidad de alistarse para así conseguir material base en su escritura está representada en La larga marcha por el personaje de Harkness. Es uno de los pocos chicos que tienen en claro el porqué de su participación en el certamen. Les confiesa a los otros que la razón de estar allí es de buscar material para un libro, la historia contada desde el punto de vista de un participante. Sus interlocutores reaccionan con la misma mordacidad materna de King, o en este caso de Bachman. Eso si eres el único que sobrevives, les petan. Y Bachman es así, todavía más que el propio King, con personajes cáusticos contados por un narrador omnisciente todavía más cáustico que sus creaciones literarias. Esa frustración, esa rabia acumulada contra el sistema que parecía diseñado para aplastar al hombre común, resuma en cada frase de los Bachman Books. Como se mencionó, en Maleficio esa furia se atenúa, posiblemente porque para ese entonces su alter ego, King, ya había probado las mieles del éxito. Muchos consideran La larga marcha una obra menor, cosa más alejada de la verdad. Tiene muchas virtudes que la hacen destacar incluso por encima de trabajos más recientes. Es concisa, directa, afilada. King no cae en la tentación de los largos flashbacks ni de los excesos descriptivos que encontramos, por ejemplo, en Desesperación, libro que escribió en colaboración con su colega Bachman. Junto a la otra novela, Posesión, conforman las dos un díptico literario. La larga marcha avanza como una procesión implacable, un movimiento continuo que no se detiene jamás, un estilo totalmente coherente con la trama. Además, posee la particularidad de haber anticipado historias como Battle Royale, Los Juegos del Hambre, Divergente y muchas otras distopías juveniles que surgirían años después. El tropo de jóvenes obligados o presionados a participar en un evento mortal organizado por un estado totalitario aparece por primera vez con fuerza en esta obra. King no inventó la distopía, pero aportó una pieza clave: el adolescente convertido no en héroe, sino en víctima de un sistema insaciable. En definitiva, los jóvenes de este universo viven y sobreviven con casi nulos anhelos. Esta desesperación es bien aprovechada por un sistema totalitario, y esta afirmación no solo queda circunscrito a la ficción. Hola,
Si llegaste hasta acá y te gusta el video, dale un like. Y si no estás suscripto, puedes hacerlo activando el botón. Para notificaciones, no te olvides de activar la campanita. En una realidad que vivimos donde el concepto de masculinidad está en crisis y fuertemente cuestionado, donde los jóvenes presienten un futuro desalentador en el mercado laboral por la irrupción, entre otras cosas, de la inteligencia artificial, o por añadir también el alto costo de vida que va en aumento a tal punto que se hace más arduo la independencia de sus progenitores. Todo esto se convierte en un caldo de cultivo ideal para el arribo de tiranías, sean de un extremo de la ideología política, sean del otro, para atraerlos en su desesperanza con falsas promesas y pagar un precio mortal. No es casual que en este año hayan aparecido adaptaciones cinematográficas de 2 de los Batman Books y que probablemente no tardemos en ver nuevas versiones de los restantes. King, Batman, en esa etapa oscura y sarcástica de su juventud, creó un espejo que todavía refleja nuestra sociedad con una precisión inquietante. Quizás por eso La Larga Marcha sigue siendo una obra necesaria, porque detrás de la ficción, del suspenso y del horror psicológico, late una advertencia. Los jóvenes seguirán marchando hacia su destrucción mientras haya un sistema dispuesto a engañarlos con falsas promesas, a convertir su sacrificio en los cimientos de un despotismo no buscado. Si eres fan de Pluribus o te gusta Soy Leyenda de Richard Matheson, te invito a ver este último video donde hago un análisis comparativo entre las dos obras. No te lo pierdas.